Muy buenas noches para todos los amigos y hermanos cercanos al Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto, que cada viernes en este horario de las 8 de la noche se conectan con nosotros para compartir la palabra en un espacio de comentario exegético dominical al texto que la liturgia nos va proponiendo. Este año en el ciclo A, ya de nuevo al tiempo ordinario después de esta celebración del periodo pascual que nos ha tenido llenos de alegría, llenos de esperanza por esta resurrección del Señor, pero también esa presencia que se queda en medio de nosotros con la fiesta de Pentecostés. Nos acompaña en esta noche el profesor Jorge Yesí Triana, profesor del Instituto Bíblico, amigo de esta casa y bueno, quien es nuestro invitado especial. Yesí, buenas noches, ¿cómo te encuentras? John Freddy, un saludo cordial, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes, con la alegría de acompañarlos nuevamente en este acercamiento a la palabra con la reflexión, el estudio exegético y también la actualización desde nuestro contexto celebrativo. Muy bien, Yesida, así será, con toda seguridad vas a compartirnos tu experiencia, tu conocimiento, pero también esa fe por la palabra que transpiras y que comunicas en cada cosa que vas haciendo. Bien, un saludo también a los estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas que cada semana también siguen este espacio radial de Biblia para la comunidad, a nuestros graduados del programa y a todos los que cada semana sacan esta horita para escuchar la palabra del Señor, ya sea a través de la radio 107.9 en el FM en Bogotá o a través de la página web y que allí también nos siguen a través de esa alternativa electrónica. A todos los hermanos y amigos que se encuentran en este momento en sus casas con Biblia en mano, con libreta, con esfero, o a los que se encuentran en este momento desplazándose desde su lugar de trabajo hacia sus viviendas, en el transporte público, en el vehículo particular. Quiero invitarlos para que invoquemos en esta noche que el Señor nos regala la presencia de Dios, para que sea Él a través de su Espíritu el que nos acompañe en este programa radial de Biblia para la comunidad y que acompañe no solo a los que estamos aquí en este programa acompañando, orientando la reflexión del texto, sino también a todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día. Señor, en esta noche queremos pedir tu presencia en medio de nosotros, para que esa presencia sea signo de verdad, sea signo de vida, de camino, que al igual que Nicodemo, uno de los protagonistas del texto de este domingo, nosotros sigamos con esa necesidad de escuchar tu palabra, con esa necesidad de que alguien nos aclare el mensaje de la palabra, para que de esa manera, guiados por el Espíritu Santo, nos abramos a la verdad, nos abramos al camino de salvación que nos quieres ofrecer. Que siempre confiados en ti, en tu palabra, en Jesús, nuestro Señor y Salvador, y en el Espíritu Santo que guía y acompaña nuestra vida, sintamos siempre esa presencia amorosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Yesid y queridos oyentes, y también a nuestro amigo Donald Fernando Puerto, nuestro máster aquí en el estudio en esta noche, los invito para que leamos el texto. Un texto corto, son solamente 3 versículos, pero con una riqueza y con una profundidad como suele sorprendernos la palabra del Señor. Recuerden que este domingo estaremos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Es una solemnidad que termina después de este itinerario de casi 6 meses que llevamos, Yesid, queridos oyentes. Primero, ese Padre amoroso que nos regala a su Hijo en la fiesta de la Navidad, de la Natividad. Luego, ese Hijo que se entrega y ese Padre también que recibe ese sacrificio. Y ahora, hace una semana, la fiesta de Pentecostés. Como diría algún comentarista, ya está lista la familia, la triada, para que empecemos ahora sí a celebrar una fiesta de la Santísima Trinidad. Y para eso entonces la liturgia
nos propone el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor: Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no será condenado. Por el contrario, el que no crea en Él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, Yesid. Entonces tenemos un texto, un extracto del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Realmente es un extracto porque este extracto hace parte del largo discurso o el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, y de ese largo discurso en torno a la vida en el Espíritu, en torno a la verdad, en torno al Padre, al Hijo, pues la liturgia ha tomado 3 versículos que nos propone seguramente para centrarnos en una de esas cualidades amorosas de Dios, si pudiéramos decirlo de esa manera. Pero bueno, te dejo la palabra porque yo sé que tienes allí todo el conocimiento, toda la experticia, y qué bueno que nos ubicaras primero en este contexto del texto que nos propone la liturgia antes de que entremos a un poco al sentido de la fiesta de la Trinidad. Muy bien, John Freddy. Sí, en efecto, es un texto bastante corto y diríamos, bueno, para hablar de la Trinidad como celebración, como esta solemnidad, diríamos, bueno, y no puede haber otros textos que nos expliciten mucho más. Estamos desde una mirada de unos contextos también donde nos preguntaríamos, bueno, ¿en qué momento ya se configura esta idea trinitaria en la comunidad o en las comunidades del cristianismo primitivo? Y me parece muy llamativo el partir de unas preguntas muy claras y muy simples. ¿Qué es el Evangelio de Juan? ¿Cómo se escribió y para qué? A veces como que ya queremos profundizar, ¿no es cierto?, en una exégesis muy avanzada, y en la experiencia, incluso trabajando algún diplomado con estudiantes que estamos ahora, laicos, algunos dicen, yo como que estoy perdido y no comprendo muchas cosas. Entonces creo que acá la idea de que el Evangelio sea para todos es muy importante. ¿Cómo llegamos a un concepto como Trinidad desde la experiencia comunitaria y cómo ellos nos ayudan a comprenderla? En este caso Juan, que es buena noticia, que es Evangelio, comienza hablando del logo, ¿cierto? De esa palabra. Es muy interesante cómo se nos propone ya la expresión de la voz de Dios, que en el Génesis comienza diciendo habló Dios o dijo Dios. Entonces sí vemos ese salto tan grande, desde un Dios que habla a un Jesús que es esa palabra. Entonces ya hay un proceso que se nos está dando a nosotros. Entonces Juan se va a mostrar, yo diría, incluso también como revelación, aunque es necesario completarla con el Apocalipsis para descubrir, cómo se dice, revelación de lo que va a suceder. Entonces aquí es de lo que ya ha sucedido, ¿cierto? De lo que ha sucedido desde la creación, de lo que ha sucedido a través de la historia de Israel, de una configuración histórica, y de lo que ha sucedido con Jesús como palabra, como expresión de ese Dios que se acercó a la humanidad. Aquí no hablamos de un relato de encarnación, por ejemplo, sino que ya el texto nos hace una elevación un poco más de ese Jesús. ¿Cómo se escribió este Evangelio? Entonces siempre hemos dicho que hay unas tradiciones propias de Juan, diferentes a las de los evangelios sinópticos, que tienen otras tradiciones comunes como Marcos y la muy conocida fuente de los dichos de Jesús, de las logias de Jesús. Entonces Juan acude a otras tradiciones, y en este caso hablamos de la tradición de los signos, que es la primera parte donde se habla, algunos que ya está en el capítulo 2, por ejemplo, el signo de las bodas de Caná, convertir el agua en vino. Y si notamos, en Juan no se habla de milagros, a diferencia de Marcos, que insiste mucho desde el capítulo 1, milagros, curaciones, liberaciones, exorcismos. Acá todos son signos. Y por eso, ¿para qué? Esos signos son para creer. Entonces,
lo vemos a lo largo del Evangelio, ya lo vamos a notar en este pequeño texto, como la finalidad de Juan es para creer. Y ahí es donde se pasa el escenario de un Dios Padre a una voz de Dios que es Jesús, a un creyente que asume una responsabilidad, ¿cierto? Eso lo veremos un poco más en las conclusiones. Entonces, diríamos que hay toda una estrategia de Juan para convencer, pero no solo para convencernos de que sí, listo, ya voy a dar el paso, sino para que al ser convencido el creyente, persuadido, asuma una posición, asuma un rol, y ese rol lo lleve también a anunciar. Es muy interesante, creo, esa dinámica. Bien, Yesid, sin duda alguna contextualizar el texto y sobre todo este extracto, como decíamos, de 3 versículos en un gran capítulo como es el capítulo 3, que tiene 36 versículos, en un diálogo muy interesante sobre la verdad, sobre la mejor manera de dar culto a Dios, que también será un tema que surgirá por allá en el capítulo 4, cuando Jesús esté con la samaritana. En efecto, esta contextualización pues nos ayuda a entender entonces de qué se trata, o sea, de qué es que van a hablar y por qué se da el diálogo, ¿no? Es esa invitación a creer en ese con el que Nicodemo está hablando. En este caso, Nicodemo, un maestro de la ley, un experto de la ley, y en este caso Jesús, el Hijo de Dios, el enviado, la palabra que se ha hecho carne, como dice el capítulo 1 de este mismo evangelio, esa palabra que también se ha hecho vida para darnos vida a nosotros y llevarnos seguramente a una nueva relación, porque el hecho de que Dios se encarne, o que el Hijo de Dios se encarne entre nosotros, pues nos traslada sin duda alguna ya, pensaría yo, Yesid, a una nueva relación que hay que establecer con Dios, y que seguramente de fondo está el tema del templo, el tema del culto, que precisamente es una de las inquietudes también que tiene Nicodemo. Entonces yo creo que ya esos elementos van siendo interesantes y nos van poniendo en una perspectiva de eso que será finalmente la fiesta de la Santísima Trinidad. Exacto, muy bien. Entonces tú has tocado otra clave de lectura del Evangelio de Juan. Ya he hablado una más genérica, entonces otra es los personajes. Y comenzamos con Nicodemo, muy bien, pasaste a la mujer samaritana, capítulo 4, después más adelante, voy a saltarlo muy rápido, el ciego de nacimiento, capítulo 9, por allá tenemos a Tomás en la resurrección de Lázaro, otro personaje, y al final pues aparece de nuevo Nicodemo y aparece Tomás, Felipe. Entonces noten cómo hay un proceso con los personajes, es decir, el Evangelio no es de una sola dirección, sino que es todo un diálogo que se da con unas personas que tipifican realmente, representan una manera de concebir a Dios, una manera de percibir la fe y una manera de actuar en comunidad o en sociedad a partir de esas convicciones que se tienen. En algunos casos a mí me ha sorprendido cómo el personaje necesita un proceso para llegar a ser el creyente, como lo dije antes, como Nicodemo. Aquí, comenzando el Evangelio, aparece él y aparecerá al final cuando pide el cuerpo de Jesús. Luego, eso es muy llamativo. En cambio, la mujer samaritana aparece solo una vez. Tomás aparece 2 veces. Entonces, es porque se necesita un desenvolvimiento para llegar a la comprensión. Porque el Evangelio, que también ha sido visto desde la mirada del conocer, del conocimiento, es ese proceso. Cómo se llega a desvelar, a conocer, a comprender ese llamado para asumir ese compromiso creyente. Entonces con Nicodemo ya tocaste el tema de la verdad, el tema del quién es Jesús. Se termina este diálogo hablando de la cruz como exaltación, ¿cierto? Entonces dice, así como Moisés elaboró un estandarte con una serpiente, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Entonces aquí ya tenemos un punto central histórico y es la crucifixión de Jesús, marcando como ese proceso histórico que se simboliza con la serpiente de Moisés, luego la perspectiva profética de anuncio, y acá con la cruz. Jesús muere en la cruz. Luego eso debió cambiar, en cierto modo, todas las tradiciones donde se consideraba para el judaísmo como alguien maldito, como un signo de castigo. Para los romanos era el signo de represión, de control.
y hace ver una nueva perspectiva creyente también. Resalto, antes de entrar al texto en sí, con el versículo 15, como la finalidad de todo este relato que tú has presentado del capítulo 3. Dice, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Entonces, es como muy llamativo que en Juan se meten temas muy humanos, ¿cierto? El nacimiento, dice, ¿cómo es eso el nacimiento y que nacer de nuevo? Si soy varón, dice Nicodemo, y además pues soy viejo. Entonces eso es un tema muy de la vida cotidiana, pero a la vez propone otro tema, vida eterna. Entonces la pregunta que me hice al leer los textos de este domingo es, ¿cómo la fe tiene una dimensión tan existencial y a la vez tan teológica, tan profunda? Y cómo las dos no se separan, sino que se acercan. Entonces, el Evangelio siempre está hablando de un para qué, siempre está hablando de un cómo y siempre está hablándonos de un qué. Y ahí es donde surge lo que considero en la reflexión una estructura sintáctica. Muchos dirán, pero bueno, la sintaxis, ¿qué tiene que ver con la fe? Para mí mucho, muchísimo. Algunos dicen, no, pues es que eso es artificial. Yo diría, aunque es artificial, es teológica. Porque el texto está induciéndonos a partir de, vuelvo y digo, una técnica de convencimiento a apropiar unas verdades, unas experiencias, unos principios que después se van a hacer verdad para ellos, ¿sí? Entonces ahí estaría como esa mirada. Muy bien, entonces interesante esto que acabas de decir, Yesid, porque finalmente si uno se devuelve a los versículos anteriores e incluso los que vienen después, todas esas inquietudes que tiene Nicodemo, ¿no? Cómo nacer, bueno, cómo un hombre viejo puede volver a un hombre que ya nació y que es viejo, cómo puede volver al vientre de la madre o cómo puede nacer. También esto qué significa nacer del agua y del espíritu que dice Jesús. O sea, interesante eso porque une dos elementos, ¿no? Lo existencial, esas dudas que nos trae la vida muchas veces con expresiones teológicas o con afirmaciones teológicas como la vida eterna. Y yo creo que, no sé Jessy si me adelanto a algo, pero estaría yo pensando en un ejercicio intuitivo así, puede que me equivoque, que lo existencial encuentra respuestas en la fe cuando la persona logra abrirse a esa invitación del amor, de la nueva relación con Dios, que finalmente es lo que también va a proponer el texto, ¿no? Porque hay una invitación nueva a desmontar unas ideas que generan dudas, inquietudes, que es lo que le pasa a Nicodemo, para abrirse a unas nuevas perspectivas que nos traen unas nuevas relaciones con Dios y con los demás, con toda seguridad. Exactamente, precisamente ahí está la clave, ¿cierto? Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo tú, siendo un maestro de la ley, preguntas por esto? Porque se considera o consideramos desde la doctrina, por así denominarla, en nuestro caso católica, pero hablamos de doctrina cristiana, etc. Consideramos que tenemos todas las verdades explicadas. Y precisamente Juan habla es de dejar de explicar las verdades para empezar a vivirlas y experimentarlas, y eso hace que adquieran otra dimensión, ¿sí? Quizás el punto de partida lo hemos vuelto dogmático y el texto no quiere decirnos eso, aunque lo formula, por ejemplo, con el logos, que es un concepto netamente griego. Tenemos que ir al adabar, ¿cierto?, a la palabra, y más que eso, al acto creador de Dios. Y luego la fe no es una conceptualización, porque si a alguien le preguntamos qué es fe, la carta a los Hebreos dice tal cosa. No es ir al concepto, es ir al acto del concepto. ¿De dónde nace? Pues de una experiencia humana. Los que nos tocamos la garganta y decimos, ¿cómo hablo yo? Y siento cómo sale la voz. Y si nos preguntamos, Dios, ¿cómo habló? Es difícil responderlo porque es una idea abstracta. En cambio, si lo pensamos en Jesús, Jesús también, su voz hizo emitir una acción de Dios por su experiencia, ¿sí? Entonces es un poco, si es como entra en el conocimiento, pero experiencial, que es una pedagogía que también se trabaja mucho en educación. No es aprender teóricamente, sino aprender experiencialmente, y creo que eso es a lo que induce Jesús a Nicodemo.
a que conozca por su experiencia y que él reconozca en su trayectoria de vida muy formada, muy religiosa, que aún puede hacer algo más y que no es suficiente como él ha vivido. Entonces, ya como tú lo dices, pasando al texto, miren cómo comienza en el texto griego haciendo un contexto. Dice, en esto hemos conocido el amor. En esto. ¿En qué? ¿Ven? ¿En qué? Entonces, esa respuesta o esa afirmación de Jesús, en esto hemos conocido el amor de Dios, tenemos que irnos a toda la historia bíblica. ¿Ven? En una sola frase nos invita a hacer toda la historia bíblica. Y yo insisto mucho, la historia profética, la historia patriarcal, Abraham, pero también la historia de las madres del judaísmo, Sara, ¿sí? Tenemos a Ruth, a Débora, etc. La historia de personas viudas, de niños, toda esa es la historia. ¿Y en qué nos ha amado? Ahí está la clave, el amor. Porque lo hemos visto desde un logos, ahora lo vemos desde amor. Y para eso, como tú lo dices, tenemos que ir moviéndonos entre los textos, porque nos acostumbramos a leer solo un textico en particular. No, nos vamos al capítulo 13. ¿Y qué nos dice? Tanto amó Dios, en esto Jesús los amó hasta el extremo. ¿Qué es amar? Entonces amar también hace parte de esa nueva experiencia que estamos hablando, de la fe, del creer. Muy bien, Jessy, entonces para ir a nuestra primera pausa del programa de esta noche, yo creo que nos haces ya una introducción al texto, ¿no? En esto consistió el amor de Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, es decir, todo se resume en Jesús, y de ahí, y de hecho será a partir de Jesús que nosotros podremos entender esto que los teólogos de la Edad Media llamaron el misterio trinitario. Pues muy bien, vamos entonces a una pausa comercial y ya retornamos nuevamente con nuestro programa Biblia para la Comunidad. De nuevo, un saludo para todos los amigos y hermanos del Instituto Bíblico que se unen cada viernes en nuestro programa Biblia para la Comunidad. Esta noche con el invitado, el profesor Jorge Jessy Triana, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, y hemos venido comentando en esta primera parte de nuestro programa el Evangelio que nos propone la liturgia para este domingo 4 de junio, en el que celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad y en la que leemos el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18, un extracto de este capítulo 3, que es un largo discurso, o un largo diálogo más bien, entre Jesús y Nicodemo. Ya tenemos en esta primera parte una ambientación del texto, cómo nace, cuál es la intención que se tiene. Ahora entonces, Jessy, pues vamos un poco al texto, ¿no? A esto que nos proponen esos 3 versículos y cómo a partir de aquí viene entonces esto que nosotros estamos celebrando este domingo, la fiesta de la Santísima Trinidad, y también un poco esas implicaciones de entender que Dios nos ha amado a nosotros hasta el extremo. Muy bien, sí, esa perspectiva pues nos va orientando. Yo digo que la pedagogía del texto es bastante clara, pero sobre todo muy llamativa. Comienza diciendo, yo quería resaltar los sujetos que hay en este pequeño texto. El primer sujeto es Dios, ¿sí? Y que aquí se toma como persona principal, como el Elohim del Génesis. Es Dios el que toma la iniciativa. Dios es el que amó, no es el hombre el que ama a Dios en este caso, pero sí es un Dios que ama al mundo, ¿sí? A veces creemos y consideramos que el mundo desde la perspectiva bíblica tiene una connotación negativa, una connotación pesimista, ¿cierto? Estamos muy cargados de pesimismo en relación con el contexto mundial, porque hablar del mundo también lo satanizamos, y no, es el contexto mundial el que vivimos nosotros, y Dios amó al mundo. ¿Por qué? Pues porque lo creó, y lo creó bien. Eso aquí no hay ninguna perspectiva de maldad
en la creación de Dios. Y luego dice, al Hijo unigénito entregó. Es un juego que en el texto lo podemos ver como un paralelismo muy interesante. Amó Dios al mundo, al Hijo único entregó. Entonces el verbo es al final, entregó al final, para conectar mundo e hijo. Claro, en Juan, vuelvo y digo, hay una mirada teológica más elevada, por así denominarla. Jesús dice, yo ya no estoy en el mundo, pero los dejo a ellos que sí están en el mundo. En nuestra relación con el mundo no puede ser de contrariedad, de rechazo, de distanciamiento o de crítica y ataque. Todo lo contrario, es una relación intrínseca, como la relación que hay entre Adamá, la tierra, y Adán, el hombre, que es hijo de la tierra en la perspectiva creacional. Aquí estamos hablando de una nueva creación que es la de la fe y la de la comunidad que existe. Luego dice, ya pasa el para qué. Para que todo el que cree, ese es un sujeto. Y a veces consideramos que el que cree, que creer es algo pasivo. No, el que cree es un sujeto. Es como el nombre que tenemos, Jorge Yesí, yo soy el que cree, o soy el creyente, como un nombre propio, tanto que acá no se utiliza un sustantivo, se utiliza es un verbo participio, para darle la fuerza de la acción, del dinamismo que tiene. A veces un sustantivo no lo logra reducir. Y luego vuelve a jugar con el mundo, con Dios como sujeto, y luego con el mundo. Pasa el mundo de ser un complemento, el que recibe el amor de Dios, a ser también el mundo como sujeto. ¿Sujeto de qué? Y aquí me parece clave ya en el versículo 17. El mundo es sujeto de salvación. ¿Sí? Y ahí nos puede quitar un poco esa idea de evangelización que tenemos de que yo voy a salvar al mundo. No, Dios amó al mundo, ahora el mundo debe salvarse. Esa es la tarea del mundo, salvarse. ¿Cómo? Pues debemos encontrar los recursos, las estrategias, las miradas. Hoy no es lo mismo pensar en una perspectiva salvífica a como era hace 10 siglos, como tú dices, la Edad Media, o como era en la época preconciliar. Hoy, ¿en qué consiste la salvación del mundo como sujeto? No como un sujeto pasivo, como se denomina en algunos casos. Y luego en el versículo 18 establece ya un diálogo muy orientado hacia dos sujetos. Otra vez, el que cree, que no juzga o no es juzgado, y el que no cree, que ya es juzgado. ¿Sí ves? Entonces es una dinámica que lleva desde un principio teológico Dios a un principio colectivo que es el mundo, y luego un principio individual que es el que cree o el que no cree, porque también el no creer es una opción, y no podemos condenar al que no cree por opción. ¿Ves? Con ellos hay que dialogar. Bueno, ¿por qué no cree? ¿Cuáles son las razones? Es que el mundo está destruyéndose, guerras, muerte, violencia, explotación, pobreza, ¿sí? Entonces esas causas son porque el mundo no se está salvando, porque el mundo no ha aprendido este camino que en el Evangelio de Juan se quiere trazar. Muy bien, Jessy, interesantísima esta relación que haces entre los sujetos, ¿no? Porque yo creo que si para el momento en el que creemos escribió este Evangelio, siglo I, principios del siglo II, esa lucha entre cristianos y gnósticos que rechazan el mundo, que consideran que el mundo está perdido, que el mundo está en el caos, que creo que no lo hemos superado, ¿no? O sea, yo creo que hoy hay mucha gente que sigue pensando que el mundo está en caos, que el mundo está perdido, que el mundo no se puede salvar, pero yo creo que el texto nos pone en una perspectiva contraria, ¿no? Ubicarlo desde la perspectiva, primero, de los sujetos, segundo, de ver esa relación entre Jesús y el mundo, es decir, que Jesús y el mundo no son enemigos, porque el mundo es creación, el mundo está hecho para la vida, y Jesús nos ha prometido también vida, es signo de vida entre nosotros. Pero también viene ahí, y yo creo que ese es un elemento importantísimo, Jessy, que tú lo mencionas, es la responsabilidad del que cree. O sea, el que cree no puede en ningún momento pensar que el mundo está perdido. Por el contrario, a partir de lo que tú dices, Jessy, yo diría, o yo completaría diciendo
El que cree está comprometido en la salvación del mundo y tendrá que ver siempre, en cada circunstancia, por más compleja que sea, una oportunidad para salvar el mundo. Yo admiro mucho eso del mundo judío, ¿no? En el mundo judío uno no se salva sin la creación, uno se salva con la creación. De ahí el compromiso que tenemos de cuidar los recursos, de cuidar nuestro hábitat, de cuidar incluso nuestra sociedad. Es decir, cuando uno prende las noticias, no sé si a ti te pasa y a nuestros oyentes, pero uno todo el día veo las noticias de la mañana todos los días y atracos, inseguridades, conflictos. En el caso de Bogotá, por ejemplo, esta mañana decían que ya no hay cupo en las casas de protección para mujeres que son maltratadas por sus parejas. O sea, están llenas. Y hay filas hasta de 16 y 20 personas adelante de uno. O sea, entonces cuando uno ve esto dice, ¿será que el mundo se perdió? Y entonces viene también la otra pregunta, ¿y cuál es mi rol como creyente en esa relación de salvación con el mundo? Yo creo que nos vas no solo aclarando asuntos interesantes, sino que también nos vas generando más preguntas en torno no solo a este texto, sino también al sentido de nuestra celebración, que por lo que voy intuyendo, nosotros nos hemos quedado más en lo dogmático, en lo celebrativo y no propiamente en lo teológico, en esa invitación que el texto y la fiesta misma nos hacen a nosotros. Bien, ahí es donde también podríamos, cómo llegamos a esa perspectiva de la celebración o del tema Trinidad desde esa perspectiva histórica del texto, y ahí es donde nos arriesgamos un poco, pero creo que vale la pena hacerlo. Entonces, si hablamos del caos, ¿cierto? Como lo enunciaste, Israel también vivió un caos. Y eso fue con la destrucción de Jerusalén, del templo en el año 70. Este evangelio y todos se escribieron después de esa crisis. Entonces yo postulo acá y veo desde esa mirada histórica que esa crisis generó una confusión en el pueblo de Israel, en los cristianos primitivos que eran judíos en su perspectiva, y todos se vieron como a la deriva. ¿Quiénes quedan como fuera? De hecho, los saduceos, los sacerdotes, que empezaron a cultivar, digamos, sus tradiciones y existen todavía realmente ellos, pero sin templo. Luego eso llevó a modificar sus prácticas y a asumir un rol diferente en la historia de Israel. Luego quienes toman la iniciativa son los fariseos. Entonces miren, por eso no es extraño que el que fue a hablar con Jesús fue un fariseo. Nicodemo era fariseo. Y eso quiere decir que el fariseísmo post-templo empieza a dialogar con todas las corrientes que había judías de la época, porque el judaísmo es plural en su origen, y el cristianismo, voy a decirlo así, también. El cristianismo no es uno solo, es plural desde la perspectiva primitiva. Entonces en ese diálogo se trata de definir, claro, aquí no se trata de dejar a la deriva todo tampoco, sino de ir definiendo unas líneas de identidad. Y en esas líneas de identidad es donde este texto de Nicodemo nos va a dar unas pautas muy interesantes. Entonces, tenemos un punto de partida, Dios Padre, ¿sí? En esos elementos que ya tú conectas con la creación. Tenemos un punto de llegada, llamémoslo así, que puede ser más intermedio, y es Dios Hijo, porque es el Hijo de Dios, así como lo formula tan brevemente este texto, pero tan precisamente, Dios envió a su Hijo, punto. Entonces ahí es donde tenemos esa definición que se convierte en dogma, doctrina de la Santísima Trinidad. Es un Dios que crea, un Dios que envía a su Hijo, y eso es lo que en la teología dogmática llamamos las procesiones, ¿sí? Las procesiones, el Dios que envía al Hijo. Y acá es donde viene el tercer tema, y bueno, ¿y acá qué tiene que ver el Espíritu Santo con esto? Entonces lo vemos en lo que tú mencionaste antes. Le dice Jesús a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y tenemos una conexión muy interesante de agua con las bodas de Caná, donde las jarras que se utilizaron para convertirlas en vino, el agua, eran jarras de purificación. Entonces el contexto del agua está en el judaísmo. Juan Bautista hacía un bautismo de purificación. ¿Pero es suficiente?
según lo vemos, no. Entonces es necesario revitalizar o recuperar o promover una nueva perspectiva que es la del espíritu. Y por eso digo que es necesario mirar en el capítulo 4, aunque yo me confundí en la reflexión, ahí está antes, no está antes, todavía no se ha formulado. Cuando hable con la samaritana, Jesús le va a decir: créeme que llegará un día en que no se adorará a Dios ni en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Aquí conectamos con Nicodemo. Luego esa secuencia es muy interesante. El espíritu de la verdad, el espíritu que guía a la humanidad, al mundo. Y al hablar de cosmos, quería añadir, es el desafío que tiene el cristianismo primitivo de expandirse, de llegar o de ubicarse en un mundo romano. Ese es el cosmos en el concepto antiguo griego. Cosmos es imperio romano. Entonces no es algo abstracto, ¿sí ven? Nosotros volvemos abstracto el término cosmos, como hablaste tú antes, o lo caotizamos. No, el cosmos es la posibilidad de vivir en un imperio. ¿Y cómo lo van a hacer ellos? Ya tenemos las bases. Nuestra perspectiva creacional, ¿sí? del Génesis con el Logos, con el Joteos, la perspectiva salvífica con Jesús, que va a enfrentarse con el Hijo de Dios, que es el emperador, que se diviniza, y acá Jesús sí es Dios, lo veremos con el Apocalipsis, y una manera de vivir comunitaria que es según el Espíritu. Y esa manera, como que yo diría así, los libera a ellos de esa carga de un peso social, de una pax romana, de un derecho romano, de una obligación judía, y los hace vivir en comunidad y vivir sin ese peso que los va a someter, libres, diría yo, en ese sentido. Muy bien, Jessy, pues no me cansaré de decir, interesante, porque nos pones en unas perspectivas muy didácticas, muy sencillas, con toda la profundidad del caso, porque esta última intervención nos va enmarcando precisamente lo que es la fiesta de la Trinidad, ese Dios que crea con una finalidad para la vida, el Dios Hijo que busca la redención de la humanidad, y finalmente ese Dios Espíritu que salva. Y entendería yo, porque a veces también a uno le preguntan, ¿no? Y los niños en la catequesis le preguntan a uno, los que hemos sido catequistas en algún momento, ¿no? Bueno, ¿y cómo entender esto? De hecho, en algún momento creo que llegamos a explicar, todos utilizamos el ejemplo del huevito, ¿no? La cáscara, la yema, la clara y demás. Pero bien, digamos que puede servir para eso, pero yo creo que es mucho más profundo verlo desde esta perspectiva, ¿no? Y que la misma Sagrada Escritura nos va mostrando eso. ¿Por qué el Espíritu salva? Porque tú lo decías ahorita, porque es el que guía. ¿Sí? Es el que guía al mundo. El asunto es, este cosmos, este mundo, se quiere dejar guiar por ese Espíritu que nos invita a la vida, que nos invita a vivir unas relaciones comunitarias mucho más amplias, mucho más cercanas, amplias para que entren todos, y cercanas porque nos da la posibilidad precisamente de eso. O sea, entender el marco de la fiesta de la Santísima Trinidad desde esta perspectiva, ¿no? Que relaciona todos los elementos del cosmos: creación, vida, salvación, camino, verdad. O sea, yo creo que todos estos elementos traen una gran riqueza y nos ayudan a entender mejor lo que esta fiesta significa, pero también a lo que nos desafía a nosotros como creyentes, ¿no? Exactamente, entonces ya vendría esta parte de qué implica para nosotros celebrar hoy la Santísima Trinidad. Entonces, no es defender un dogma, sino hacer una experiencia de esa dimensión trinitaria de nuestra fe, que incluso si volvemos al documento de Aparecida muy sencillo, digámoslo así, no se deja complejizar con el dogma, sino que dice: la Trinidad es el modelo de comunidad, es el modelo de familia. Y claro, nosotros decimos que el amor es el vínculo de ellos, pero entonces si lo unimos con la explicación dogmática, son las misiones de cada uno. La misión del Padre es crear, la misión del Hijo es redimir, ¿cierto? Darnos la vida por la salvación con su muerte, y la misión del Espíritu será guiarnos hacia la santidad. Y entonces no nos dé miedo hoy
usar la palabra salvación o santidad en los contextos en que estamos viviendo. Y algo que tú mencionaste aquí en el micrófono off es que no volvamos esto algo intimista. Ay, yo creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, me pongo la mano en el pecho, la pongo en alto el domingo en la misa, perdónenme que lo diga así, sino que eso me lleva a ver al otro como un hermano, como alguien a quien me puedo acercar, con alguien a quien no debo estigmatizar, sino a quien debo apoyar, orientar y que aprenda yo también de él. Y construyamos juntos esa comunidad posible, bajo esa guía del Padre, del Hijo y del Espíritu, que nos lleva a romper esquemas, a romper barreras y a la vez decir qué más esperan los otros de mí y yo qué espero también de ellos para mi crecimiento. Bien, bueno, yo creo que esa última definición ya muy catequética, Yesid, muy también desde nuestra realidad latinoamericana, ¿no? La Trinidad como el mejor modelo de comunidad. Yo creo que precisamente allá es donde tendríamos que llegar nosotros. Y sobre todo en el contexto, insisto, en el que nos encontramos, donde pareciera ser que el mundo está sumido en el caos, está sumido en el peligro, en el miedo incluso. Yo pienso mucho en Génesis capítulo 1, en el principio todo era caos, oscuridad y tiniebla. Pareciera ser que esa creación de Dios nuevamente vuelve a caer allá, a esa tríada maluca, perdonen la expresión, pero que también yo creo que el cristiano está llamado a mirar con otros ojos esta realidad, porque de lo contrario pues vencerá la tiniebla, vencerá el caos, vencerá la oscuridad, y se trata es de que venza la luz, que para este caso sería la vida. Entonces, Jessy, quisiera invitarte para una invitación final en el contexto de esta celebración para nuestros hermanos creyentes y para los que celebramos esta fiesta este domingo. Sintamos en nuestra celebración cómo Dios está siempre llamándonos. Es un llamado continuo, un llamado a vivir y en esa vida a experimentar una presencia siempre salvífica, actuante de Jesús, que nos dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, del cosmos en el cual estamos. Pero que esa acción mediadora de Jesús no se queda en el pasado o en el sacramento que vivimos firmemente y con mucho amor, sino en una presencia guiada. Y es ahí donde debemos superar ese temor, tomo esa palabra, miedo que tenemos a enfrentarnos con nosotros mismos, a dialogar con los demás y a vivir por el Espíritu y en el Espíritu. Amén, Jessy, que así sea. Pues agradecerte por acompañarnos en esta noche y esperamos que sean más tu presencia y tus participaciones en este espacio, Jessy. Gracias, John Freddy, a todos los oyentes, un buen domingo, una buena celebración. Amén, y que así sea, que tengamos un resto de viernes en el Señor y que este domingo los invito para que celebremos esta fiesta en comunidad con esa convicción de que la Trinidad es el mejor modelo de vida comunitaria y que esto se expanda no solamente a la parroquia, a la comunidad donde celebramos la fe, sino también a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestro espacio de vivienda comunitaria, en propiedades horizontales, en el barrio, en las localidades, en toda la ciudad, para que esa relación de amor a la que nos invita el Señor a través de su palabra en esta noche, pues siga generando vida para nosotros y para muchos que andan como si no la tuvieran. Quisiera invitarlos en este cierre de nuestro programa para que en este periodo intersemestral, un periodo de vacaciones, los que quieran estudiar Biblia o quieran estudiar griego del Nuevo Testamento, el Instituto Bíblico Pastoral tiene 2 ofertas muy buenas en modalidad de presencialidad remota, es decir, desde el lugar donde usted se encuentre, conéctese en su computador a la plataforma. Los profesores lo vamos a estar guiando, acompañando durante 6 semanas. El primer curso se llama ABC de la Biblia, un viaje al mundo de la Biblia. Y el otro curso es Iniciación al griego bíblico. En vacaciones solemos hacer viajes, solemos ir a lugares donde hablan otros idiomas. En el Instituto Bíblico tenemos la posibilidad
de hacer ese viaje al mundo de la Biblia, de aprender otro idioma. Cada uno de los cursos, puede usted escoger el ABC o la iniciación al griego bíblico, tiene un costo de 120.000 pesos. Estamos en inscripciones en el correo ibpl@uniminuto.edu o al teléfono de WhatsApp 315-348-9967. Hasta el viernes 16 de junio tendremos inscripciones. Los esperamos y que tengan una feliz noche en el Señor.